comenzamos con, primero, de todas maneras, de hacer declaración de intereses, porque por el tema que vamos a hacer, ¿no? Yo solamente trabajo acá en el hospital como docente en la universidad y en la Clínica Internacional en un programa de enfermedades crónicas. Esos son tres científicos. El primero es conocido, ¿no? ¿Quién es? Albert Einstein. ¿Quién no conoce al segundo científico? Levante la mano. Ya, ¿quién lo conoce? Nadie. Obviamente no es ninguno es peruano, ¿no? Bueno, el primero efectivamente es un... ¿Y qué tienen en común los tres? Bueno, obviamente si no lo conocen. ¿Ah? Bueno, aparte que son científicos, no son épocas, han nacido en años distintos. Abajo dice un poco, ¿no? ¿Qué dice abajo? Pueden leer. Nobel Prize. ¿Qué tienen en común? Han ganado el premio Nobel por algo, ¿no? Einstein no fue o sea, ganó el premio Nobel por física, pero los otros dos por premio Nobel en medicina. El segundo es, ya fallecido, Alexander Fleming. ¿Quién es Alexander Fleming? Accidentalmente descubrió la penicilina y por eso recibió el premio Nobel, pero mucho tiempo después, ¿no? En el año 45. Y el tercero, ¿alguien lo conoce? No. También ha recibido el premio Nobel, pero mucho tiempo después también, ¿no? ¿Qué hizo él? Él es ahora un gastroenterólogo, profesor de universidad australiano, que el patólogo había encontrado una bacteria en estómagos que tenían gastritis, úlceras, ¿no? El doctor se llama Barney Marshall, ¿no? Y lo que él hizo y demostró, porque nadie en esa época le creía, ¿no? Que todo el mundo creía en esa época que la úlcera era causada por estrés. Era imposible que en esa época alguien pensara que una bacteria puede vivir en el estómago. ¿Y qué hizo Barney Marshall? Cultivó, nadie le creyó. Entonces, ¿qué voy a hacer? Se tomó un cultivo, ¿no? De Helicobacter pylori. Y pensó que iba a hacer úlcera en tiempo después, ¿no? En años, ¿no? Pero a la semana hizo síntomas, ¿no? Se hizo una endoscopía y demostró que tenía inflamación severa del estómago causada por el Helicobacter, ¿no? Y después ya empezaron a creerle, pues, ¿no? Hubo varias publicaciones al revés y al final lo reconocieron a los dos, ¿no? Los dos recibieron el premio Nobel por haber descubierto el Helicobacter y su asociación con gastritis. Pero eso no es lo que tienen en común en sí, ¿no? Lo que más tienen en común es que ninguno de ellos, y hasta ahorita a pesar de sus descubrimientos, Alexander Fleming no patentó la penicilina, ¿no? Porque dijo esto es bueno para las personas, y es cierto, ¿no? Aunque no fue el primer antibiótico, ¿no? Los primeros antibióticos ¿cuál fue el primer antibiótico que se usó? O sea, descubrió por ahí, pero se empezó a usar más antes, ¿no? Porque la penicilina demoró bastante y por eso Fleming comparte el premio Nobel con dos químicos porque recién pudieron estabilizar la penicilina y se pudo usar mucho después todavía, ¿no? O sea, la penicilina la curó Fleming en el 28, pero recién se pudo usar casi 10 años después, o más de 10 años después, ¿no? Pero antes ya se usaba un antibiótico. Antes se usaban las sulfas. Pero con ese descubrimiento, o sea, se pudo hacer el hecho millonario, ¿no? Si lo patentaba, pero no lo patentó. Igual, ¿no? Einstein también o sea, nunca fue millonario con toda la genialidad que tenía y todo lo que descubrió y todos los inventos que hizo, ¿no? Y el doctor Marshall tampoco, ¿no? Hasta ahorita es profesor nomás de una universidad en Australia, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama a una persona que le interesa el bien de los demás y no el bien propio? Lo que tienen en común ellos es el altruismo, ¿no? Lo otro que sí quería compartirles es esto que me llegó ¿Alguien tiene cuenta en ResearchGate? Como ven ahí el tema es conocimientos relacionados a, no está,
a incontinencia urinaria. Pero si ven más arriba, no sé si alguien ya se dio cuenta, es el primer trabajo que publicamos, después de 15 años recién lo cita alguien, pero nunca es tarde, ¿no? No me comparo con ninguno de los científicos anteriores, ¿no? Pero a lo que voy es que los conocimientos a veces demoran en salir o a reconocerse, etcétera, ¿no? Entonces esa fue mi tesis para ser médico cirujano, ¿no? Una encuesta para ver conocimiento de los pacientes sobre incontinencia urinaria. Y esta es como ven, hay una revisión sistemática, ¿no? De 400 artículos, seleccionaron a 19 eh, que entraron al tema y está publicado online recién en este mes, ¿no? Ok, ahora sí vamos al tema que nos compete acá, ¿no? Esta es la agenda. Voy a hacerle preguntas para los que tienen clickers. Solo tienen segundos. Eh, Solamente vamos a ver acá un mito y en base a ese mito, a mi criterio, que algunos lo pueden llamar paradigma, mostrarle evidencias sobre el manejo y sobre sensibilidad antibiótica in vitro y en vivo, ¿no? Al final vamos a hacer las conclusiones de acuerdo a los objetivos de aprendizaje. Pero no se los pongo porque les va a sesgar sus respuestas, ¿no? Ahora sí, tienen 30 segundos para responder. Para resumir, es una cistitis aguda que tiene un urocultivo ble. No tiene fiebre, no tiene. ¿Qué antibiótico le indica? No es difícil, ¿no? 71% meropenem. 7% respondieron 14. Eh, Nitrofurantoína 20%, nadie cotrimoxazol, nadie amicacina. Interesante. Usted mismo va a hacer las respuestas al final de la charla. 45 segundos, rápido. Es una pielonefritis, mujer joven sin comorbilidades. Le inician ceftriaxona en emergencia y mejora en 48 horas. Pero obviamente le tomaron cultivo en emergencia y al cuarto o quinto día llegó el urocultivo a piso, la paciente ya estaba bien y llegó una ITUBLE, una ecolible. ¿Qué hacen? Y al quinto día la paciente está asintomática, ¿no? Continúa con ceftriaxona a la mitad, pero algunos le cambian el antibiótico, la mayoría a carbapenems, otro porcentaje a pipetracilina, tazobactam y otros a amicacina. Nadie hace furoxima, interesante. Tercera pregunta. Paciente diabética, 50 años, igual, pielonefritis sin hidronefrosis, hemodinámicamente estable, tolera la vía oral, tiene función renal y ya viene con el orocultivo, ¿no? Ese colible. ¿Qué tratamiento le inicia? Estamos obviamente en el Perú, en Lima, en el Hospital Weiss. ¿Más difícil? 15 segundos, aunque sea 10 respondan, ¿no? Esto es anónimo, no es que a ti te voy a acusar, oye, tú has respondido mal ni bien, ¿no? O sea, esto les sirve a ustedes al final cuando escuchen o terminemos la charla de feedback, ¿no? Que en base a la evidencia ustedes que deciden, ¿no? Respondieron bien, respondieron 88% meropenem, algunos cipro, uno nomás cipro y uno ceftre. Ok, para mí esto es un mito de respeto y yo ya lo percibía desde que era residente, ¿no? Pero ahora se ha vuelto un paradigma, ¿no? Pero en base a lo que yo le voy a mostrar, ustedes tomen su decisión, no necesariamente tienen que pensar igual que yo, ¿no? Así como yo no pienso igual, no porque se me ocurra, sino porque he revisado, he leído sobre el tema, ¿no? Entonces, y concuerda con la respuesta que ustedes han dado, ¿no? Que para un paciente con infección por Escherichia coli con espectro de beta-lactamasa extendido, lo que deben indicar es carbapenem y eso nos han vendido, ¿no? ¿Cuál es la evidencia? Primero, obviamente, para indicar cualquier tratamiento, tengo que hacer un buen diagnóstico, ¿no? Muchos casos nos han venido al hospital de vaginitis y les han dado ceftriaxona. ¿Por qué? Porque tenía disuria. Al final lo que tenía era candidiasis vaginal, ¿no?
y obviamente el examen de orina iba a salir anormal, ¿no? Pero seguían y seguían y seguían y con antibióticos y al final no era el diagnóstico, ¿no? Pero si efectivamente el paciente tiene cistitis aguda, eso del UpToDate que está basado en guías, ¿no? Aunque hay un pequeño detalle, más adelante se lo voy a mencionar, que lamentablemente no pone la referencia, ¿no? Pero el UpToDate pone referencias actualizadas, ¿no? Esa es la ventaja del UpToDate, ¿no? ¿Qué dice el UpToDate? Obviamente lo primero que tienen que hacer es confirmar el diagnóstico en base a síntomas, no lo he puesto acá, pero después tienen que ver si el paciente tiene algún factor de riesgo para un germen resistente. Si no lo tiene, ustedes pueden iniciar cualquiera de los antibióticos a la derecha, nitrofurantoína, cotrimoxazol bueno, en Estados Unidos, y fofomicina. Acá no tenemos pipmecilina, ¿no? Pero si tiene factores de riesgo para un germen resistente, lo único que tienen que hacer diferente es esto. Y acá ponen, si no tiene factor de riesgo, ni siquiera le tomen escurocultivo, ¿no? Porque ya sabemos qué germen es, ya sabemos su sensibilidad, ya sabemos que va a mejorar. Pero si tiene factor de riesgo, sí le tomo urocultivo. Y lo único que tengo que hacer distinto es ver si tiene algún antecedente o de algún efecto adverso a nitrofurantoína o fofomicina. ¿Por qué? Porque la indicación son esos dos medicamentos. ¿Y por qué el manejo es distinto en pielonefritis? ¿Por qué? Porque la nitrofurantoína y la fofomicina tienen muy alta concentración en la orina. ¿Y dónde está la infección de cistitis en la vejiga? Pues, ¿no? Lo único que necesitas es una carga alta de antibiótico que se quede en la vejiga y haga efecto ahí y mate a la E. coli, ¿no? En ningún momento de ningún algoritmo de cistitis aguda está indicado carbapenems. En ninguno. ¿Y cuánto cuesta? 15 soles nitrofurantoína 2 veces al día, y si quieren dar una dosis única porque el paciente pueda no tener adherencia, pueden usar fofomicina, cuesta una tableta 40 soles. Y se acabó, ¿no? No tienen que hospitalizarla para ponerle una vía y someterla a carbapenems cada 6 horas o cada 8 horas, considerando todos los riesgos de la hospitalización, considerando los costos innecesarios. Estamos hablando de cistitis aguda. Ahora, esto es lo que manejamos nosotros más frecuente en pabellón, ¿no? De hospitalización. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Obviamente, nuevamente, el diagnóstico adecuado, ¿no? O sea, nos han llegado a pabellón pacientes con fiebre, sépticos, al final tenían meningitis, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenían un examen de orina normal, los trataron como hito, ¿no? Y nadie se fijó que tenía signo meningio, ¿no? Obviamente el paciente no va a mejorar con eso, ¿no? Confirman el diagnóstico con clínica, ¿no? Síntoma de cistitis y fiebre o dolor lumbar o dolor en el ángulo costovertebral, ¿no? No es PPL, ¿no? Hasta yo cuando tengo lumbalgia mecánica tengo PPL, eso no es diagnóstico de pielonefritis. Fiebre o sepsis con piuria, ¿no? Y no hay otro foco. Eso es pielonefritis aguda. Si tiene eso, urocultivo con sensibilidad y defino si tiene sepsis o no y si está críticamente enfermo. Si está críticamente enfermo y sepsis o hay una UPO sospechada, sí, no, hay que usar carbapenems por riesgo-beneficio hasta que tener el cultivo. Pero si no es así, nuevamente, tengo que ver si tiene factores de riesgo para una bacteria resistente. Y si no la tiene, ¿qué puedo usar? Ceftriaxona. Si no, piperacillina tazobactam, que es más caro, lo uso más en Cayetano. En Estados Unidos, bueno, recomienda ciprofloxacino, ahora con la sensibilidad que les voy a mostrar, probablemente no sería la primera elección, ¿no? Y si sí tiene, en este caso, acá ya sí pongo, yo sí voy a discutir, ¿no? Y va a ser el punto central de la discusión de hoy día. En el UpToDate no pone las referencias, la he buscado justo de esta afirmación, de que en pielonefritis aguda tiene que usarse carbapenems. No está la referencia. Sí está la referencia después de que se puede usar piperacillina tazobactam o alguna cefalosporina con inhibidor de beta-lactamasa. Hablo para gérmenes resistentes, ¿no? Hablo para tipos de colible, ¿no? Pero no lo han puesto. Entonces, seguí investigando sobre el tema, ¿no? Las guías de manejo, las que usamos nosotros son extranjeras.
Eso puede funcionar quizá para enfermedades crónicas que tienen una sola fisiopatología, ¿no? Pero para enfermedades infecciosas los gérmenes son distintos, no son los mismos los gérmenes para neumonía de, de Lima o neumonía en cualquier ciudad de Estados Unidos o en Europa. Son gérmenes distintos y sensibilidades distintas. Y siquiera, ¿no? En la microbiología o los gérmenes en Lima no son iguales en Cusco, en Piura, en el departamento. Lamentablemente lo que no tenemos a diferencia de otros países es evidencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere trabajar o quiere descubrir la última, o la cura del SIDA, no sé, y no quieren hacer trabajos descriptivos o epidemiológicos. Y si aún así, bueno, tiene que pasar yo hice mi tesis en el 2001, recién publicada en el 2003, ¿no? 2 años de revisiones y revisiones y revisiones, pero hay que seguir ahí, ¿no? Hay que seguir ahí, ¿no? O sea, el año pasado he escrito 2 artículos, todavía están en revisión. Siempre es bueno, ¿no? Revisión por pares, ¿no? Pero no se rindan, pues, ¿no? Varios se pueden rendir en el camino, ¿no? Un trabajo descriptivo nos ayuda. Y van a ver que trabajos muy pequeños se han publicado y en base a esas publicaciones es que han venido los siguientes estudios más grandes, ¿no? Este es un artículo del 2004, hecho acá en el hospital. Primer autor, el doctor conocido por ustedes, Juan Villarreal, con otros, supongo yo que eran alumnos en esa época. ¿Y qué hicieron? Analizaron in vitro más de 300 urocultivos, solo E. coli. ¿Qué encontraron? Sensibilidad. Y yo entré al hospital de residentes en 2005, y en esa época, ¿con qué tratamos las infecciones urinarias? Y eso, que a mí me parecía exceso todavía, con ceftriaxona, y todos mejoraban. Muy raro, creo que en toda mi residencia habré tenido la necesidad de usar meropenem en 1 o 2 máximo, y eso, que venían de UCI. Todos mejoraban con ceftriaxona, 2005-2008. 10 años después, ¿qué estamos viendo? Y eso es lo que me motivó a hacer esta revisión. Y bueno, hacer comunicaciones con los colegas del departamento, ¿no? Entonces, ¿qué encontraron? Ya se había perdido, sí, la sensibilidad, ya habíamos perdido el cotrimoxazol como germen, ¿no? Como antibiótico, ¿no? Les digo, ¿no? Desde los 30 se usaban las sulfas. Ya al 2005, 2004, obviamente se perdió la sensibilidad. También se perdió la sensibilidad a clorfenicol y ya se había perdido la sensibilidad a nitrofurantoína, que se ha recuperado ahora, ¿no? Ahora casi todos los urocultivos de E. coli vienen sensibles a nitrofurantoína. Además de otros antibióticos, no solamente, acuérdense de todos los urocultivos que reciben de sus pacientes. La cipro 30% también, ¿no? Por eso no era partidario en esa época de usar cipro, ¿no? Que usábamos ceftriaxona, ¿no? Pero miren la sensibilidad, 75%. ¿Qué quiere decir? 25% eran resistentes. ¿Pero qué llama la atención en esa época? ¿Qué les dije yo? Bueno, obviamente ustedes, la mayoría de ustedes no estaban en esa época en el hospital, ¿no? Y no manejaban, recién estaban estudiando siquiera. Ah, casi todos respondían al tratamiento, mejoraban. Entonces, ¿qué quiere decir? In vivo es otra cosa. ¿Por qué? Porque ya implica un metabolismo diferente, cada organismo es distinto, etcétera, ¿no? O sea, los estudios de laboratorio sí ayudan a dirigir los tratamientos y han servido, y sirven, y siguen sirviendo, y van a seguir sirviendo, pero no es que tengo que comenzar de frente si un paciente está estable, puedo comenzar y luego escalar hacia arriba si el paciente no va bien. Pero también puedo hacer lo contrario, ¿no? Si el paciente comienzo con algo fuerte, digámoslo así, y va bien y llega al cultivo y es sensible a otra cosa, porque tengo que bajarle, ¿no? O sea, eso está probado. El efecto es el mismo, pero me ahorro costos y me ahorro generación de resistencia, que después pasa factura a otras generaciones, ¿no? Entonces, obviamente en esa época la sensibilidad al carbapenem era 100%, pero hay otras cosas, ¿no? La micacina era sensible 92%. Y surlactans efloperazona, que hasta ahora no se usa mucho porque no fue famosa, no lo sé. Todavía solo hay, creo yo, que no hay mucho genérico de eso.
eh, 94% de sensibilidad, ¿no? Que es cefoperazona, es una cefalosporina, y el surfactán es un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? Esto es una revisión sistemática solamente de infecciones urinarias complicadas del año 2013. ¿Qué les llama la atención? Solamente vean el cuadrito resaltado. ¿Qué les llama la atención? Bueno, se los leo para los que están al fondo, ¿no? Dentro de todo, la conclusión es que 32% tienen erradicación con placebo. No es 0%, es 32%. Pero con carbapenem, doripenem, 81%, obviamente es más. Levofloxacina, casi 80%. Y imipenem, 80% también, ¿no? ¿Qué conclusión llegan acá? Que para una pielonefritis, acá, obviamente acá no está diferenciado, ¿no? Entre E. coli sensible y E. coli ble. Pero en esta revisión sistemática de no me acuerdo cuántos estudios, 9 ensayos versus placebo, ¿no? La levofloxacina funciona igual que un carbapenem. Lo que llama la atención acá, ¿alguien? Hay dos cosas, una se la voy a decir yo y otra es evidente. Se las voy a resaltar, perdón. ¿Ah? No, fuera del placebo, porque todo funciona. El efecto placebo existe, eso nadie lo puede dudar, pero no vamos a escoger un placebo a alguien que tiene una pielonefritis, ¿no? ¿Cuántos antibióticos les mostré en el cuadro anterior? ¿2? ¿3? Por lo menos 10, ¿no? ¿Y acá cuántos hay? 3. ¿Por qué hay 3 nomás? ¿Porque no, los demás no sirven? ¿Ah? ¿No los utilizan? Ya es una posibilidad. ¿Por qué más? Por eso, me está diciendo que no son efectivos. ¿Puedes afirmar con eso que los otros antibióticos no son efectivos? No, esa sería una falacia. No los han incluido. ¿Por qué no los han incluido? Es una posibilidad que no que asumieron, ¿no? Mi hipótesis es que no iban a ser efectivos. Entonces, solamente mi criterio de inclusión fue carbapenem y levofloxacin. Exacto. GlaxoSmithKline. Exacto, ¿no? Yo no sabía eso, pero me llamó la atención eso, ¿no? ¿Y qué busqué? Esta es la levofloxacina de otros países. ¿Qué dice? GlaxoSmithKline, ¿no? Entonces, si yo tomo solamente esa revisión sistemática, que es evidencia, la mayor evidencia que tenemos, ¿no? Una de las mayores evidencias científicas que tenemos, son revisiones sistemáticas. Entonces, ese es un problema, ¿no? O sea, con ese yo puedo afirmar que no debo usar ceftriaxona, que no debo usar amicacina, que no debo usar surfactán cefoperazona. Fuera del tema de los costos, yo no estoy hablando de costos acá, estoy hablando solamente de costos de efectividad, perdón. Es un tema para pensar. Y esto fue el origen, este fue el artículo de revisión que originó todo lo que se vino hasta ahora del paradigma de los carbapenems en gérmenes BLE. Eso sí, vamos a demorarnos un poco más de tiempo porque update, año 2000. Solo un autor de esa época trabajaba en Italia. Año 2000, ¿no? ¿Qué hizo? Es una revisión de los gérmenes BLE y su sensibilidad antibiótica, ¿no? Tipo de infección: bacteremia, neumonía nosocomial, infección intraabdominal, infección urinaria y meningitis. Primera línea, en los tres primeros carbapenems. Pero una ITU-CIPRO. Acá dice acaso carbapenem en una ITU. En primer lugar, no dice eso, pero en su conclusión dice otra cosa. Y en meningitis carbapenem, ¿no? Porque las infecciones son más severas, ¿no? Que una infección urinaria. Claro que acá no menciona si es baja o alta, ¿no? ¿Qué más?
¿Cuál es su conclusión? Carbapenem y imipenem han sido demostrados que están asociados a más baja mortalidad que otras drogas cuando se usan en infecciones por organismos productores de BLE. Y más arriba, ¿qué dice? Segundo, infecciones serias con organismos BLE no deben ser tratados con cefalosporinas. De ahí viene eso, ¿no? Entonces deben ser tratados por BLE. Entonces, ustedes cuando tienen una conclusión, eso se llama lectura crítica, tienen que ir a la fuente, ¿no? ¿En base a qué me están diciendo eso? Entonces, vamos más arriba. Acá en la parte de cefalosporinas, ¿qué coloca? El resultado clínico es pobre cuando la cefalosporina de tercera se usan en infecciones por organismos productores de BLE, incluso en la aparente presencia de susceptibilidad. Esto es un tema in vitro, obviamente, pero bueno, igual vamos a ver, ¿no? Y las referencias acá sí se ponen, está bien, de la 13 a la 16. ¿Y cuál es la referencia 13? Referencia 13, doctor Patterson. Susceptibilidad in vitro y resultado clínica de bacteriemia debido a Klebsielas, productoras de betalactamasa. No dice E. coli, dice Klebsielas. Pero la conclusión dice organismos, E. coli. ¿Eso cómo se llama? Tiene un nombre en lógica. Entonces, ¿qué hicimos? No encontramos este artículo, porque el PubMed solamente te da artículos hasta el año 2000. Pero sí encontramos este, del año 2001, que es similar, ¿no? Es similar. Resultado de la cefalosporina, tratamiento de cefalosporina en organismos susceptibles a productoras beta-lactamasa, ¿no? O sea, que eran gérmenes que en in vitro salía sensible a cefalosporina, ¿no? Nuevamente Patterson y su equipo. Acá yo me hubiera imaginado un estudio de 200, 300 pacientes, no lo sé, ¿no? Pero miren cuánto era su N, ¿no? O sea, ¿en base a qué afirma esto? El artículo original tiene 10 pacientes, pero juntó a 22 más de otros estudios. Y al final obtuvo 32 casos solamente. Y de esos 32 casos, efectivamente hubo falla, en 100% lo pone acá, eran 4 de 4, de los que tenían sensibilidad intermedia. O sea, y eso sí, yo no lo discuto, ¿no? Alguien cualquier cultivo que alguien nos reporte sensibilidad intermedia, es mejor considerarlo como resistente. No hay discusión. Pero si te dice susceptible o sensible, no dice que el 100% es resistente, ¿no? La mitad. La mitad no es sensible a ceftriaxona, a cefalosporina, perdón, ¿no? Pero ¿cuál es su conclusión, no? La conclusión es que los productores de betalactamasa, a pesar de tener rango de susceptibilidad menor de un MIC menor de 8, son resistentes a todas las cefalosporinas. Otra conclusión que no es completamente cierta, ¿no? Y miren más adelante, y acá no les estoy poniendo los gérmenes, vamos a ver cuántas E. coli habían en este estudio. Acá está. Acá abajo. Todos los gérmenes del estudio. Klebsiella, E. coli 1. E. coli 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 E. colis y el resto Klebsiellas, ¿no? Entonces yo puedo concluir que todas las E. coli son resistentes a carbapenems con este estudio. Puedo hacerlo, ¿no? Porque lo han hecho. Pero ¿debo concluir eso?
Sin embargo, concluyeron eso, ¿no? ¿Y qué llama la atención? Acá sí pusieron, ¿no? Agradecimientos. Financiamiento de Wyatt y Merck. Este es el profesor Patterson. Tiene un montón de publicaciones, yo no las discuto. No las he leído todas, solo he leído estas, nada más. Pero todavía recibe financiamiento de Merck Sharp and Dohme. ¿Para qué? Para estudiar un nuevo antibiótico, es una cefalosporina de quinta con un inhibidor de beta-lactamasa. ¿Para qué? Para combatir los gérmenes que se han fabricado en estos 10 o 20 años, ¿no? O sea, que son resistentes, ¿no? ¿Y de quién es ese antibiótico? De Merck, ¿no? ¿Y quiénes tienen? Bueno, ahora ya hay genéricos, ¿no? Pero ¿quiénes tenían la patente en esa época de los carbapenems? 2 de 3. El imipenem, Pramaxin o Tienam en otros países. Y el Invans, que es el ertapenem. ¿Quién tiene la? Merck. El meropenem lo fabricó un laboratorio japonés y luego lo asumió AstraZeneca y luego Pfizer. ¿Y qué lleva el uso indiscriminado de carbapenems? Nada, es gratuito. Fuera el tema de los costos, ¿no? Esta es una publicación de diarios, CNN en Estados Unidos y de Diario El Mundo en España, desde el año pasado, que dice que una mujer muere en Estados Unidos de una bacteria resistente a todos los antibióticos, ¿no? En Estados Unidos le llaman Superbug, ¿no? Personas de ahora. Ya en el 2000 se reportó en Estados Unidos, más o menos el mismo año que la publicación del doctor Patterson, la primera Klebsiella resistente a carbapenems. A los 5 años, porque el imipenem y los carbapenems empezaron a usarse o aprobados por la FDA en el 95. 5 años nomás ya tenemos el primer germen, ¿no? Pero es Estados Unidos, y hace tiempo, ya no debe haber, ¿no? Año 2013, publicación del doctor Pamo y más médicos del hospital. El mismo germen, bueno, productor de KPPC, obviamente no es el mismo, o sea, la misma cepa, ¿no? Pero un germen, el primer caso de una Klebsiella productora de carbapenemasa en el hospital. 2013, hace 5 años. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque se usan antibióticos en los alimentar al ganado. Investigué eso también. Lo único, hasta colistina usan para alimentar pollos y vacas, pero no usan carbapenems. Usan quinolonas, usan penicilinas, usan aminoglicósidos, usan tetraciclina, no usan carbapenems. No usan. ...2013... Esto es ya tenemos un KPC. Esto es una publicación del Servicio de Infectología, está en la página web del hospital. Hicieron su guía en neumonía intrahospitalaria, espero que sigan todos eso. Acá describen, si bien no son también muestras in vitro, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad de la Acinetobacter, que es el germen más frecuente en el hospital de neumonías intrahospitalarias en cuidados intensivos, ¿no? Resistencia y IPN 76%. Más sensible es una cefalosporina tercera. Para una Acinetobacter, una neumonía por Acinetobacter. Pseudomonas, que la conocen más. 2012-2015. Resistencia a carbapenems 80%. Más sensible es cefepime y la gentamicina. Hasta ciprofloxacino es más sensible que carbapenem. No solo uno, ¿no? Imipenem y meropenem igual. Entonces, ¿es cierto la susceptibilidad es igual en Perú que en Estados Unidos? ¿Hay estudios? Sí hay. Este es del Hospital Cayetano, 2003.
Más de 300 cepas, 350 cepas. ¿Qué encontraron? Sigue la resistencia. La primera es cotrimoxazol, la segunda es ampicilina, la tercera es cefotaxima, ceftazidima, astreonam, ciprofloxacino, ampicsulbactam, norfloxacino, levofloxacino, ceftriaxona, gentamicina, amoxiclavulánico, amicacina y nitrofurantoína. ¿Qué conclusión puedes sacar de acá? Para E. coli ble, perdón, para resistencia a E. coli acá es. No es necesariamente ble. ¿Qué antibióticos podrían usar para una...? Y ojo, acá no está eh, dosado, perdón, o evaluado los carbapenems, ¿no? Porque no existían en el 2013, no. Pues, asumían probablemente que eran sensibles al 100%, ¿no? Quinolonas, cipro, cefotaxima, siquiera ceftriaxona no sería de primera elección, ¿no? Pero tenemos otros antibióticos. Nitrofurantoína, si es cistitis, ¿no? Para E. coli, que es el germen más frecuente de infección urinaria, ¿no? Amicacina, miren, 90%, más del 90% de sensibilidad, tanto en niños y en adultos. Y hay estudios en el OAIS, sí hay estudios en el OAIS. Esta es una tesis de una, bueno, ya médico ahora, ¿no? Del año 2017, ¿no? Que estudió casi 1000 urocultivos solamente en ese lapso de tiempo, ¿no? ¿Y qué encontró? La sensibilidad de un germen ble, acá sí ya era solamente gérmenes ble, amicacina era 70%. Y ya en el año 2008, el doctor Peterson, que es diferente, ya se dio cuenta de, digamos, de alguna forma la falacia que se mencionó en el estudio del doctor Patterson, ¿no? ¿Y qué revisó? La efectividad de la piperacilina tazobactam, pero ya no in vitro, sino en términos clínicos, en resultados clínicos. ¿Y qué encontró? Que es clínicamente confiable usar piperacilina tazobactam. Pero él sí menciona su conflicto de intereses, ¿no? ¿Y por qué creen que solamente estudió piperacilina tazobactam? ¿Por qué no estudió otros antibióticos? Amicacina. ¿Por qué es más nefrotóxica? Tazocin es de White, ¿no? Y acá dice White. Ese es el primer punto. El segundo punto, lo que les mencioné hace un rato, ¿no? La solubilidad de in vitro es igual en vivo. No es igual, y está demostrado también. Esto es del 2016, un estudio en más de 600 pacientes. Solamente estudiaron enterobacterias productoras de de ble. Solamente vieron el resultado clínico de amoxiclavulánico, piperacilina tazobactam y ampicsulbactam. Más del 70%, a diferencia del estudio de del 2000, eran E. coli. O sea, acá yo sí puedo afirmar que la conclusión de esto sí es para tratar E. coli, ¿no? Y más aún todavía, la mitad eran itus, ¿no? ¿Y qué encontraron? Cura. Los inhibidores de beta-lactamasa con los beta-lactámicos curan 90%. Y los carbapenems 85%. Pero no había diferencia, ¿no? O sea, por lo menos es igual, aunque yo diría mejor. ¿Y la mortalidad? Mortalidad, menos del 10% con los mismos, y con carbapenems, 14%. Lo principal de esto es que no es financiado por laboratorios, financiado por la universidad, ¿no? Otro estudio, esto ya es una revisión sistemática, tampoco financiada por estudios. Más de 3.000 pacientes, casi 4.000 pacientes. ¿Qué concluyeron? La mortalidad, estos son resultados clínicos, es igual, es comparable, no es diferente entre penicilinas con inhibidores de beta-lactamasa, o beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, y versus carbapenems. Pero, ¿qué pasa con los aminoglicósidos?
nadie los menciona, ¿no? Hay carbapenems, hay betalactámicos, hay... Pero de 2004, si no es más tiempo, en el estudio de acá de Loaiza también tenía sensibilidad 92%, ¿no? Y si nadie los usa, no es... Y han visto en el estudio de Cayetano, ¿no? Más del 90% también es sensible. Esta es una revisión de PubMed solamente amicacina y E. coli productora de Blé. ¿Qué salió? El último estudio publicado es más de un año. ¿Pero qué concluyeron? Más de 17.000, todo esto es in vitro, ¿no? Más de 17.000 aislamientos. ¿Cuáles eran los gérmenes más efectivos en ese orden? Amicacina, ertapenem, imipenem. Otro estudio, ya menos pacientes, susceptibilidad de los gérmenes LE. Meropenem 95%, ya se está perdiendo la sensibilidad en ese lugar. Imipenem 74%. Amicacina 61%, nitrofurantoína 45%. Y más antiguos, más de 2.500 pacientes, casi 2.500 pacientes. Carbapenem 92%, piperacilina tazobactam 66%, amicacina sirve 73% para E. coli y 62% para Klebsiella, menos, no lo usaría yo para Klebsiella, sí. Para E. coli, Klebsiella, 100% carbapenem, cipro no sirve, y amicacina 95% para E. coli, y para Klebsiella 83%. Y abajo 2002, sensibilidad, más, 2 años después de la publicación de la revisión. E. coli, casi 1.500 cepas, sensibilidad imipenem, obviamente de 0% de resistencia en esa época, y sensibilidad amicacina 6% de resistencia, o sea, sensibilidad de 94%. Bueno, ese es in vitro. In vivo, amicacina. Lamentablemente la amicacina es, bueno, no lamentablemente, por suerte para los pacientes y para el sistema de salud genérico, no está, los laboratorios, no sé si ya el amiquín en la época que yo era interno todavía lo publicitaban, ahora ya no, al ajuste cefalogen, pero ya nadie le da bola porque es genérico, pues, ¿no? Obviamente al laboratorio no le conviene producir algo que no me van a comprar, ¿no? Entonces hay pocos estudios en vivo, ¿no? Este es un estudio de 36 pacientes con micacina solamente para I2 baja, 10 días. Solamente un caso de nefrotoxicidad. ¿Y qué encontraron? Éxito en 97%, al día 3 ya 92% y reinfección 12% nada más. Este es un estudio que quería hacer, pero no quiere decir que ahí no lo pueda hacer, ¿no? Yo me he dedicado a otras cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque había observado en el pabellón, nosotros tratamos la C. coli Blé con primero ceftriaxona y después con, que hemos tenido algunos casos de respuesta, menos, pero con amicacina sí, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no había la facilidad, ahora el CISE, que te dan el carbapenem hasta para resfriado común, ¿no? Nos ha llegado un paciente con celulitis abscedada, el germen ahí es gran positivo, ¿no? Y muy probablemente sensibles a meticilina. ¿O con qué llegó? Con meropenem manco, un absceso de 4 centímetros. O sea, ¿qué estamos haciendo? Meropenem manco para una celulitis. Independientemente de que tenga absceso, porque inclusive es más sencillo de tratar, ¿no? Es drenaje, ¿no? Lamentablemente la paciente llegó tarde y ya estaba profundo, ¿no? Nosotros le hemos cambiado a cefazolina nada más y ahora cefalexina. 4 días igual, ¿no? No es que fiebre y está séptica, ¿no? Entonces acá son 9 pacientes. Infecciones urinarias altas, más altas que bajas, solamente amicacina. Casi 90, 8 de 9 curados. Y solamente elevaron creatinina 1 de 3 o 3 de 9. Pero el resto bajó, miren, ¿no? Obviamente habrán llegado comprometidos, no lo sé, sépticos, no lo sabemos, de 0,8 a 0,7, 1,6, 1,15. El que subió más de 1 solamente fue que ya tenía falla renal, obviamente le habrán corregido la dosis, pero igual mejoró, ¿no? Mejoró con un tratamiento de 14 días. Cura, examen de orina control, todos normales.
excepto el que recayó, ¿no? Y estuvieron asintomáticos entre 3 semanas y hasta casi un año, ¿no? Tratamiento con amikacina in vivo. Productores de beta-lactamasa, o sea, tenían el urocultivo E. coli. Entonces, la respuesta en vivo es diferente. Entonces, ¿qué quería transmitirles hoy día? Es que reconozcan la problemática del uso de carbapenés indiscriminadamente. Diferencien ITU alta de baja. No está indicado carbapenés en ITU baja. Nadie, ninguna guía recomienda eso. No generalicen. Esa es otra falacia. No pueden generalizar algo en base a otra cosa. Identificar el patrón local de sensibilidad, ¿no? No trabajemos con eso. Trabajamos acá en el Hospital Loaiza, pero tenemos que trabajar con lo que tenemos acá, sobre todo en infecciones, ¿no? Y diferencia en sensibilidad en vivo y in vitro. Es otra cosa, no es lo mismo. Nuevamente, acá yo he separado, yo estoy de acuerdo en un paciente que está en shock, en sepsis, o UPO, posibilidad, es mejor pecar del riesgo-beneficio y dar carbapenés. Pero no es lo que manejamos nosotros en pabellón. Nosotros en pabellón manejamos pacientes, a lo mucho tendrán fiebre alta y vómitos. Pero no tienes por qué necesariamente, eso no es un paciente séptico necesariamente. Hablo inestable, ¿no? Porque ahora sepsis se define solamente con SOFA y con, bueno, algunos que siguen usando el CIRS. Es muy fácil de definir a sepsis, ¿no? Pero tú te das cuenta clínicamente en un paciente que está muy comprometido, ¿no? Ok, entonces, esto es un preguntas del ENAM. Deberían tomar preguntas del ENAM así, ¿no? Pero tienen oportunidad de resarcirse. 30 segundos ya más fácil. Un paciente con cistitis en el Perú, ¿qué tratan? ¿O cómo la tratan? Con cistitis aguda por E. coli. Ya tienen el urocultivo. Uy, bueno. Al menos llegué el mensaje a los que no se durmieron, a 3 personas, que al 80%. ¿Es solo nitrofurantoína o fosfomicina? Cistitis, nuevamente recalco, cistitis. Segunda pregunta. Paciente joven, psicomorbilidades, pielonefritis aguda izquierda y sin hidronefrosis hemodinámicamente estable, que le iniciaron ceftriaxona y mejoró a las 48 horas. Al quinto día no tenía fiebre, no tenía molestias, se quedó esperando el urocultivo. ¿Qué llegó E. coli? ¿Qué hacen? Continúa con ceftriaxona, cambia cefuroxima, muy bien, muy bien. El paciente, sí, el paciente mejor y está, ese es otro concepto. Cuando un paciente ya tiene 2 días a febril, pueden desescalar a vía oral. No tienen que esperar 7 días y tratarlo con ceftriaxona. Es obvio que el paciente tiene sensibilidad a cefalosporina, por lo menos in vivo, ¿no? Amikacina no es necesario porque el paciente mejoró, ¿no? No es ya someterlo a 4 días más de amikacina innecesariamente, someterlo a un riesgo de nefrotoxicidad, ¿no? Y la última, paciente con pielonefritis y ya viene con función renal normal y urocultivo con E. coli, ¿no? O sea, ¿qué tratamiento escoge? El E. coli clásico, ¿no? Que viene acá en el hospital, nitrofurantoína, amikacina, imipenem, meropenem y ertapenem, ¿no? ¿Qué antibiótico escogen? Bueno, si el paciente está muy, muy estable, podrían iniciarle ceftriaxona si no tuvieran acceso a carbapenem o amikacina. ¿Por qué? Porque ya vieron, por lo menos el estudio de Dr. Patterson sí nos sirvió para algo, ¿no? Porque 50% de pacientes sensibles a ceftriaxona BLE pueden no responder. No es igual a decir que todos no responden, pero no podemos saberlo eso en vivo o en vitro, ¿no? Entonces, podrían elegir ceftriaxona si es que, nuevamente les recalco, ¿no? No tienen acceso a amikacina o tienen mucho miedo a usar amikacina, por ejemplo, un paciente con creatinina en 3 o 4, y no tienen acceso a carbapenem, ¿no? Piperacilina tazobactam también es una buena alternativa, pero todavía los costos no sé si en el hospital habrá y lo cubre el CIS, ¿no? Y bueno, carbapenem también, ¿no? Pero amikacina es un buen medicamento barato, accesible, que no necesita autorización de infectología. Ok, entonces conclusiones. Recuerden, ya 80% de gérmenes
o algunos, solamente Pseudomonas acinetobacter en el Hospital Loaiza de 2015, son resistentes a carbapenem. Estamos 3 años después. Probablemente eso haya aumentado. Tratamiento para E. coli B es distinto, para ITU baja. Nuevamente, solo nitrofurantoína y fofomicina. Tratamiento para ITU alta solo es de 5 a 14 días, promedio 7 a 10 días. Nada más, no tiene por qué dar más tiempo. Y en Cayetano, si van a ir a Cayetano, pueden usar, muy aparte, carbapenems. Yo no les estoy diciendo que acá no se use carbapenems. Yo les estoy diciendo que hay otras alternativas. La evidencia te dice que hay otras alternativas, no solamente in vitro, sino en vivo también, o sea, con respuesta clínica. Amicacina, mociclabulánico y más alejado ceftriaxona, miren, más o menos la mitad, ¿no? Lo que salió el doctor Patterson, ¿no? Lo que salió. Y en el hospital lo hay amicacina y ciprofloxacino, eso no les puse el cuadro, pero descubrieron eso, ¿no? Que en esas muestras, casi 1000 encontraron de las BLE que aparentemente están recuperando la sensibilidad a ciprofloxacino. Y en vivo es otra cosa, si un antibiótico funciona, no tiene por qué cambiárselo más que para desescalar, ¿no? Salvo que no haya alternativa vía oral, usen la vía oral, ¿no? Ok, para quien tenga Netflix y esté interesado en el tema de los laboratorios y esto, ¿alguien ya ha visto alguno de estos documentales? No. El primero se llama Dirty Money. El episodio 3 es el que está relacionado a un laboratorio, ¿no? Salud a la venta no es exactamente al laboratorio, sino más a la FDA, que son los que autorizan el uso de medicamentos, pero en este caso está dirigido a dispositivos médicos. Y el último es un poco más pesado, tiene un poco de más o menos a las 40 minutos, el inicio es muy lento, pero dice cosas interesantes en cuanto a la FDA y en cuanto a la libre disposición de unos medicamentos, no son antibióticos, son otros medicamentos en Estados Unidos, ¿no? Y todas las consecuencias que trae eso. Ok, no sé si tienen algún comentario, espero que preguntas, no, porque creo yo que los mensajes han sido muy puntuales, ¿no? Algo que hayan observado similar en sus pabellones o diferente, o alguna otra bibliografía que hayan revisado distinta o igual. En la última pregunta donde mencionaba a la paciente diabética de 50 años que estaba estable, decía, pero si tiene algún grado de compromiso renal, ¿qué utilizamos? ¿Amicacina o algún carbapenem? Gracias. Ahí ya es toma de decisiones, ¿no? Tienes que ver si el paciente está muy comprometido, si tienes disponibilidad de la amicacina o no, de carbapenems o no. Puedes corregir con la función renal, ¿no? Si vas a elegir amicacina, pero no estaría mal si tienes la disponibilidad de elegir otro fármaco porque tienes temor con justa razón de que puedas empeorar la función renal a ese paciente. Peor si es monorrena, que también son varios casos que tenemos a veces, ¿no? Litiasis renal, etcétera, etcétera. Ahí hay riesgo-beneficio y un consentimiento informado también, cosa que no se hace muchas veces. Pues decirle al paciente y que el paciente pueda también elegir. Porque muchas veces de frente decimos, no señora, vaya a comprar carbapenem y imipenem porque o no me lo ha autorizado infectología o no hay en el hospital y se acabó. Te hablo para otras infecciones, ¿no? Pero para infección urinaria por E. coli B, no por Klebsiella, ojo, acá es que es lo que más manejamos nosotros. Entonces una alternativa es amicacina, ¿no? Barata, ¿no? Y ya han visto, o sea, si van a iniciar amicacina en cualquier caso, ¿no? Siempre tienen que tener un control de función renal. No al segundo o tercer día. Aún así el paciente sea joven. Eso es algo idiosincrático. Tú no puedes definir a alguien que no te va a hacer falla renal o nefrotoxicidad por aminoglicosis, ¿no? ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Y para estas superbugs, estas superbacterias que han estado haciendo ahora, con esos reportes que he leído. Están probando ay, no me acuerdo el nombre, ese cefalosporina quinta con inhibidores de beta-lactamasa. Están usando carbapenems con inhibidores de beta-lactamasa.
Y claro, cefalosporina de más generación, ¿no? Algunos están usando cefalosporina de cuarta con inhibidores de beta-lactamasa. Y colistina también, y combinaciones, pues, ¿no? Pero no esperemos a llegar a eso, ¿no? O sea, cuando yo era residente, ¿qué iba a escuchar a alguien en tratamiento con colistina? Ahora creo que en la UCI es pan con mantequilla eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Por nosotros, por quienes indicamos carbapenems, quienes indicamos antibióticos, fuera de las penicilinas, ¿no? Ese es otro tema que afuera se usan, y de las sulfas para lumbalgia, para resfriados comunes, ¿no? Pero los que indicamos carbapenems somos nosotros. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta? ¿No? Bueno, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por las opiniones. Empiecen a leer, no quiere decir que me crean a mí, ¿no? Lean lo que yo les he mencionado acá y revisen lo que ustedes mismos comprueben, ¿no? La evidencia. Ok, gracias.